Buenas. Bueno, pues vamos a continuar con la última conferencia de tejido conectivo que tenemos por ahora, porque hemos dado los tejidos conectivos generales y de los tejidos conectivos especiales vimos cartílago en la conferencia 3,3 y ahora en esta conferencia 3,4 vamos a ver el tejido óseo. Los otros tejidos óseos los vamos a ver en semanas subsiguientes porque los vamos a ver casi siempre relacionados con los sistemas que ellos conforman. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a compartir la presentación en PowerPoint que ya ustedes tienen sobre el tejido conectivo especial óseo, tan importante porque forma el esqueleto óseo que nos mantiene en la estructura que tenemos los seres humanos y que nos permite todos los movimientos que podemos hacer. Continuamos. Bueno, muchachos, pues vamos a abordar el tejido óseo. Vamos a ver el sumario. ¿Ven? Vamos a ver cuáles son las variedades de tejido óseo que hay, cuáles son las características morfofuncionales de tejido, cómo se nutre y crecen los huesos. La osificación, ustedes la van a revisar por trabajo o por estudio independiente. Y la remodelación, vamos a dar alguna orientación, pero sobre todo van a ver este proceso de remodelación, que es un proceso fisiológico, pero qué elementos celulares intervienen tanto en la remodelación y reabsorción ósea. El objetivo, o sea, ustedes tienen que, cuando terminen el estudio y la ejecución de las tareas que tienen, ser capaces de poder describir cuáles son las variedades del tejido óseo, dónde se localizan y sus funciones, y describir las características de la matriz ósea y de sus células. El tejido óseo. Bueno, como todos los tejidos, ya eso es una dinámica que es una invariante que se repite, tiene tres componentes: sus células, que son las células óseas, vamos a ver después cuáles son, la matriz extracelular, que aquí es algo muy particular, porque aquí la matriz extracelular es calcificada, es la única matriz o la única sustancia intercelular que es calcificada. Y el líquido tisular o el líquido intersticial, que es el que va a rodear, va a difundir para rodear a las células y permite la nutrición celular. Las variedades de tejido óseo son el hueso inmaduro, no laminar, aquel hueso que está en un proceso de crecimiento que se observa en el periodo embrionario o también se puede observar en un momento donde hay una recuperación posterior a un trauma, posterior a una operación del hueso. El hueso trabecular o esponjoso, que tiene distintas ubicaciones, ustedes lo van a ver en las partes externas de un hueso largo y también lo van a ver en los huesos planos en la parte interna. Y el hueso ostional o compacto, que es el que nosotros nos vamos a dedicar un poquito más en el día de hoy, que como ustedes verán es aquel que ocupa la diáfisis, en la parte externa de la diáfisis de los huesos. Bien, ¿cuáles son las células del tejido óseo? Las células del tejido óseo, como ustedes ven, aquí hay 5 tipos de células. Ahora nosotros vamos a hacer énfasis en las 3 que están en la parte central. Bueno, la primera, las células osteoprogenitoras, que son aquellas que originan a los osteoblastos, que son una de las células fundamentales del tejido óseo, porque son aquellas que están produciendo constantemente la matriz. Aquí tenemos los osteoblastos, que son originarias de las células osteoprogenitoras, que son células que le llamamos células formadoras de hueso. Los osteocitos, que son las células en las que se han ido transformando los osteoblastos también cuando se han rodeado de matriz ósea, y son las células que mantienen la estructura de un hueso, ya de un hueso por supuesto maduro. ¿Bien?
Y los osteoclastos, que son aquellas células que realizan la reabsorción del hueso. O sea, la reabsorción es que van horadando el hueso para extraerle calcio y poner a disposición del metabolismo de nuestro organismo las cantidades de calcio que se requieran cuando hay necesidad de él. Y los osteocitos de superficie que recubren algunas superficies óseas y secretan enzimas de tipo colagenasa y que aún hoy siguen en un estudio profundo. Aquí estamos observando un osteoblasto. Esto es una microscopía electrónica de transmisión de un osteoblasto, que es una célula que produce hueso y es, por tanto, una célula productora de proteína. Por lo tanto, va a tener el desarrollo de los organitos típicos de las células productoras de proteína. ¿Cuáles van a ser? Retículo endoplásmico rugoso desarrollado, mitocondrias y aparato de Golgi, más un núcleo donde se ven sus componentes porque tienen una predominancia de eucromatina, por lo tanto, significa, nos da la información que es una eucromatina o una cromatina en funcionamiento, transcribiendo constantemente, que es característica de las células con alta función metabólica. Miren aquí el osteoclasto, el osteoblasto es alargado, vean el núcleo de cara abierta con su eucromatina, y vean cómo en el citoplasma hay retículo endoplásmico rugoso, típico de los de las células que producen proteínas. Vean la abundancia de mitocondrias, y ahora no logro ver, pero debe estar, se lo veremos con lupa. Nosotros las microfotografías electrónicas tenemos a veces que verlas con lupa para poder ver bien las características de los organelos, pero debe haber un desarrollo también importante del aparato de Golgi. Bien. Fíjense que este osteoblasto está teniendo algunas prolongaciones. Y después les voy a decir la importancia que tienen estas prolongaciones cuando esta célula se transforma en osteocitos. Aquí vemos una microscopía electrónica, pero en este caso de barrido se ve la parte externa de un osteocito. ¿Qué función tiene el osteocito? Secretar sustancias para conservar el hueso, o sea, para conservar toda la matriz que rodea el hueso. ¿Qué es lo que sucede? Que la matriz del hueso está muy calcificada. Por lo tanto, el osteocito está metida como una lagunita, pero esa lagunita, las paredes que tiene, que es de la matriz, están calcificadas y está como si fuera una celulita dentro de un castillo. Y por lo tanto, vieron las prolongaciones que tiene el osteoblasto, sigue emitiendo prolongaciones, porque estas prolongaciones son las que comunican a estas células con otras células que están encerradas en otra cavidad también ósea. Y a partir de se conectan estas células y además también aumenta la superficie para que el líquido tisular que va bañando esta célula pueda nutrirla. ¿Está bien? Porque por los canalículos que atraviesan la matriz ósea va a circular el líquido tisular que proviene de los vasos sanguíneos, que ya veremos ahorita dónde están ubicados, para que se nutran estas células y cumplan sus funciones metabólicas. También aquí este esquema lo he traído para que ustedes vean la tercera célula, que son los osteoclastos. Los osteoclastos son los que tienen la función de la resorción ósea. Ellos están adosados a la matriz ósea y por un sistema complejo de enzimas que tiene, extrae calcio del hueso, que ya ha sido calcificado en un proceso que hacen los osteoblastos y los osteocitos, para poner este calcio, pasa al líquido tisular, de ahí pasa a los vasos sanguíneos y se utiliza donde se requiere. Este proceso de resorción ósea es muy, muy importante porque, en primer lugar, esta célula tiene esa función de extraer calcio. Y segundo, porque permite también el remodelado del hueso cuando se necesite. Cuando se necesite. Son procesos fisiológicos complejos que ustedes se acercarán a ellos para conocer algunas de sus bases, pero que aquellos que estudien traumatología y ortopedia ya lo estudiarán
de una forma un poquitico más profunda. Esta lámina he querido enseñarle para que ustedes vean dos tipos de procesos importantes que se da en el tejido óseo. Uno es la resorción ósea, que ya ustedes saben que la ejecutan los osteoclastos y es con el objetivo de ¿qué? Con el objetivo de extraer calcio de la matriz ósea. ¿Bien? Y a la derecha el otro proceso es el proceso de formación ósea, ¿eh? Que la producen los osteoblastos, o sea, los responsables son los osteoblastos, que son los que secretan o producen los componentes fibrosos y amorfos de la matriz que permiten su calcificación. Es un proceso complejo, bioquímico y fisiológico que se produce en el hueso. Esta formación ósea permite el remodelado óseo muy activo cuando existen fracturas, cuando existen operaciones quirúrgicas óseas. Ahí los osteoblastos trabajan enormemente. Ahora, vamos a profundizar un poco en cómo está compuesta la matriz del hueso. Primero, ya vimos cuáles son las células. Vimos que eran 5, pero dije que hay 3 que son muy importantes, que son los osteoblastos, formadores de matriz ósea, los osteocitos, que son ya las osteoblastos que se han transformado en células maduras, que están ya rodeadas por una matriz calcificada y que siguen produciendo sustancias para tener activa la matriz ósea. Y los osteoclastos era la tercera célula importante que vimos, que son los encargados de una función importante del tejido óseo, que es la resorción ósea, para extraer el calcio del hueso y ponerlo a disposición de distintos procesos metabólicos en nuestro organismo. Ahora, además de células, está la matriz. Vamos a ver ahora cuál es la composición de la matriz ósea. Que le pongo laminar porque es esta matriz, al lo contrario de la que vimos en el cartílago, que era homogénea, aquí es laminar, porque aquí como está calcificada, la producción de matriz va siendo por capas, y esas capas como se calcifican, van dejando una visión en forma de lámina. Ahora, la matriz tiene dos tipos de constituyente. Constituyente orgánico, que es el que tiene todas las otras matrices de tejido conectivo que hemos visto, y el inorgánico, que es específico del tejido óseo, con sales de fosfatos de calcio, carbonato de calcio, sales de magnesio, potasio y sodio. Bien, en el orgánico es lo mismo que hemos visto. Tenemos fibras colágenas, que es la que más abunda, se corresponde a la matriz del tejido óseo dentro de la parte orgánica, el 95% de fibras colágenas y sustancia fundamental constituida por proteoglucanos y glucoproteínas. ¿Bien? Ahora, la formación del tejido óseo dijimos que lo íbamos a dejar para estudio independiente. Fíjense que hay dos tipos de formación del tejido óseo, la osificación endomembranosa y la osificación endocondral, la que ocurre fundamentalmente cuando se osifica un cartílago hialino previo. ¿Está bien? Esto ustedes cojan su libro de texto, hacen una lectura para que tengan una familiarización con la formación ósea. Ahora, este esquema lo he traído precisamente para que ustedes vean los dos tipos de huesos fundamentales que estamos viendo, vean su ubicación en dos huesos largos y vean una articulación donde está el cartílago hialino. Vamos a empezar por arriba. Miren, arriba tenemos una porción del hueso largo. Aquí la epífisis y aquí la diáfisis. Vean que está señalando el periósteo. ¿Qué es el periósteo? Es la capa que es parte del tejido óseo que recubre un hueso. Un hueso es un órgano del sistema osteomio articular. ¿Bien? Entonces, el periósteo se dispone en las partes periféricas, recubriendo lo que es el hueso como órgano. ¿Bien? Ahora, miren, vamos a seguir mirando hacia abajo, pero por la parte central. Vean ustedes aquí
en la parte que está al lado del perióstico en naranja, que se ve como una estructura anaranjada, esa es la médula de un hueso largo. Y a continuación ven unas estructuras que son irregulares, naranjitas, está expresándole a ustedes el tipo de hueso esponjoso. Así se vería un hueso esponjoso macroscópicamente. Ahora, lo que está en rosado que continúa hacia arriba sería entonces el hueso compacto, que son variedades de tejido óseo. Nosotros vamos a estudiar fundamentalmente el hueso compacto, cómo se observa el hueso compacto. Y aquí tendríamos el hueso esponjoso. ¿Está claro? Después tendríamos aquí un espacio que es una articulación donde ustedes observan la membrana sinovial, la cavidad articular, lo van a ver en anatomía esto, y el cartílago. Lo he traído para que ustedes sepan que una de las ubicaciones del tejido cartilaginoso y hialino que vimos en la conferencia anterior está ubicada aquí en las articulaciones y que es muy importante para el funcionamiento y que no haya erosión en este movimiento en las articulaciones. Después volvemos a encontrarnos otro hueso largo. Aquí vemos la epífisis, vean ustedes que tiene hueso esponjoso y ya en la parte de la diáfisis, el que está en rosadito claro, el hueso compacto. Fíjense que en el centro del hueso compacto hay cavidad medular. ¿Está bien? Donde en muchas ocasiones también tenemos parte de hueso esponjoso. Ahora nosotros vamos a estudiar la estructura microscópica del hueso compacto. Ese que se encuentra, vamos a suponer, tenemos estos dos huesos aquí, que son dos huesos largos, el que se encuentra no cercano a las articulaciones, sino el hueso que reviste la cavidad medular, que es denominado hueso compacto. Ahora, el hueso compacto, que es lo primero que quiero decirle. Su estructura interna está constituido por muchas unidades estructurales llamadas ostionas o sistemas de Havers. O sea que un hueso compacto, nosotros lo vemos macroscópicamente perfecto, pero si vamos a verlo histológicamente, vemos que está constituido por múltiples unidades llamadas ostionas o sistemas de Havers. Esas ostionas o sistemas de Havers acompañan a los vasos sanguíneos que siempre se van a poner en una disposición longitudinal en relación al hueso. Por ejemplo, yo tengo aquí mi brazo, y aquí tengo dos huesos largos. Ahora, los vasos sanguíneos penetran por el periósteo por unos conductos transversales, pero inmediatamente se colocan en el centro del hueso, ¿bien? Y de ahí van saliendo y colocándose en ramas, por supuesto, ramas de esos vasos sanguíneos, en unidades que son ostionas y atraviesan las ostionas desde el punto de vista longitudinal. Bien, ahora, vamos a ver un esquema para entendernos mejor. Este esquema que ustedes ven aquí es como si yo hubiera tenido un hueso largo y he cortado un pedacito de ese hueso largo. Lo corto primero transversal y cuando lo miro al microscopio óptico, me encuentro todas estas bolitas que ustedes ven ahí que están en el centro, están coloreadas de rojo. Esas bolitas, las múltiples bolitas que encuentro, son ostionas, observadas en un corte transversal. Y lo que está en el centro son vasos sanguíneos, pero están en una estructura, en un canal que se llama canal de Havers. Vean a la derecha los nombres. Fíjense, ¿qué me encuentro en la periferia del hueso? Lo que reviste el hueso. El periósteo. Eso es una capa de tejido conectivo que también está calcificada. ¿Ven? Ahora, por el periósteo, como hay tejido conectivo, atraviesan vasos sanguíneos. Miren, obsérvenlo ustedes como, o sea, uno tiene la imagen del hueso que uno ve en un esqueleto y uno dice, ay, ese hueso blanco no está vascularizado. No. El hueso son de los órganos más vascularizados que hay. Y los vasos sanguíneos transcurren primero por el periósteo y de ahí parten, atraviesan el hueso en unos canales. Miren aquí abajo, está el nombre a la izquierda, que se llama canales de Volkmann.
Los canales de Bolman son los que van desde el endostio del periósteo hacia adentro del hueso, conduciendo vasos sanguíneos. E inmediatamente se disponen en el centro de estas ostionas. Vean, como tienen una disposición, los vasos sanguíneos longitudinal se colocan en los canales de Haber que están en el centro de las ostionas. Bien, esa es la primera idea que quiero que lleven. Primero, que el tejido óseo es muy vascularizado. Segundo, que a partir del órgano, de los órganos que constituyen, que son huesos, en este caso estamos en un hueso largo porque estamos tratando de que ustedes conozcan las características fundamentales del tejido óseo compacto, que está en los huesos largos, ver cómo se vasculariza. O sea, los vasos provienen de vasos sanguíneos que están en el periósteo, que atraviesan el hueso por los canales de Bolman y van a ubicarse en el centro de las unidades estructurales del hueso que se llaman ostiona, pero que en el centro tienen unas cavidades que se llaman canales de Haber. Bien, entonces, por ahí viene el vaso y por ahí transita la sangre. A partir del tránsito que tiene la sangre por esos canales, empieza a difundir su plasma. Y ese plasma es el líquido intersticial del tejido óseo, que ya no se llama plasma, ya se llama tejido intersticial porque no es idéntico químicamente. Y empieza a buscar, o sea, a difundir por la matriz, tratando de acercarse por los canalículos que atraviesan esa matriz a las células, a los osteocitos. Y de esa forma es que nutren a estas células. Bueno, vamos otra vez a la lámina. Si yo hago un corte del hueso en una diáfisis, ¿bien? Me encuentro primero periósteo. Después veo que paralelo al periósteo hay unas láminas que aquí se llaman láminas fundamentales externas. También se le pueden llamar láminas circunferenciales externas, que están constituidas sencillamente de matriz ósea, o sea, de aquella sustancia orgánica, colágena, glucoproteína, pero también está calcificada y por eso se ven en forma de lámina. Después rápidamente empiezo a observar unas estructuras redondeadas laminares. Y eso es lo que se conoce como ostiona, que tienen una cavidad en el centro que es por donde transitan los vasos sanguíneos. Bueno, en esas ostionas y en esas laminillas que rodean a los canales de Haber están los osteocitos. Y están los osteocitos que siguen produciendo matriz. ¿Está bien? Entonces, vean ustedes que también hay láminas intersticiales, que son láminas que están ubicadas, laminillas calcificadas que están ubicadas entre las ostionas. Por lo tanto, ya estamos observando que el tejido óseo tiene un sistema laminar, que no es nada más que la matriz que se ha calcificado, y como se va calcificando, no es toda la vez, cada vez que se calcifica, deja como secuela una laminita, y esa es la visión que vemos. Hay laminitas que están paralelas a el periósteo y al endostio, que es la capa interna del hueso, que está rodeando, por supuesto, lo que está en el centro del hueso, que es la médula ósea, y hay las laminillas que forman los sistemas de Haber, donde sí tiene osteocito. Y hay otras laminillas que son las que quedan entre los sistemas de Haber, que son las láminas intersticiales. Seguimos. Vamos a ver qué componente tiene una ostiona o sistema de Haber. Vuelvo atrás otra vez. Vamos a describir histológicamente estas bolitas que ustedes han visto que tienen como nombre sistema de Haber o ostiona, y que yo le he dicho que es la unidad estructural del tejido óseo compacto. La ostiona, ¿qué tiene? Primero tiene osteocitos sublagunas, después lo vamos a ver en una microfotografía. Tiene laminillas concéntricas, las que rodean al canal central de la ostiona, que es el canal de Haber. Tiene conductillos, esos conductillos son los que comunican las lagunas donde están los osteocitos unos con otros. Tiene el conducto de Haber, que es lo que está al centro, que es como si a partir de ahí es que se organiza esa unidad estructural.
El conducto de Haber dentro, ¿qué cosa tiene? Los vasos sanguíneos, que provienen del periósteo. Y línea de cemento, que es la laminilla que delimita una ostiona como tal. Bien, vamos a tratar. Bueno, aquí yo quise mencionarles lo que les dije en la lámina anterior, no la anterior, sino donde está el esquema. Que en el hueso compacto, la matriz se organiza en forma de laminillas. Están las circunferenciales externas, que son las que están paralelas al periósteo. Están las laminillas circunferenciales internas, que son las que están paralelas al endósteo. Están las laminillas concéntricas, que son las que forman la ostiona y están alrededor del canal de Haber, y están las laminillas intersticiales, que decíamos que eran las que están entre las ostionas, que para que ustedes sepan no son nada más que restos de ostionas antiguas. ¿Sí? Ahora vamos a ver, en definitiva, una lámina histológica de hueso, que además es muy difícil su preparación, para que ustedes vean estos componentes, que es lo que yo quiero que ustedes vean. Bueno, este es el hueso ostional o caberciano, que no es nada más que el hueso compacto. La parte que está hacia arriba, ¿qué cosa es? El periósteo. Ya sabemos que el periósteo es tejido conectivo, denso, pero está calcificado. Paralelas a ella, de forma, tienen que mirar bien, vemos otras laminillas, que son las laminillas que le llamamos circunferenciales externas. De ahí hacia abajo, ¿qué es lo que vemos? Estructuras que son estructuras redondeadas. Esas estructuras redondeadas son los sistemas de Haber o ostiona, que ya ustedes saben que son las unidades estructurales del hueso compacto. Fíjense que en el centro están esos espacios en blanco, que es el canal de Haber, por donde transitan los vasos sanguíneos. Si lo viéramos un poquitico a mayor ampliación, veríamos que alrededor de Haber se ven unas laminillas, los vamos a ver en otra lámina. Pero bueno, aquí ya en esta lámina que vemos periósteo, en la parte periférica vemos los sistemas de Haber, que hay múltiples sistemas de Haber, y los conductos de Haber que están en el centro de los sistemas de Haber u ostiona. Vamos a ver otra lámina. Miren, ahora esto es a mayor aumento. Arriba, ¿qué tengo? Periósteo. Periósteo. Y vean que se ven ya algunas laminillas que son paralelas al periósteo. Esas son las laminillas circunferenciales. Ahora, vamos a ver, aquí veo una ostiona a la izquierda arriba, una ostiona en el medio que es bien grandota, una ostiona abajo a la izquierda y otra ostiona abajo hacia la derecha. Bien. Eso es una ostiona. Vean que está ahí con una llave señalando lo que dice que es la ostiona. Es todo esa estructura redondeada que tiene en el centro, ¿qué cosa? El canal de Haber. ¿Y qué tiene el canal de Haber? Los vasos sanguíneos. Ahora, fíjense que se ven de forma organizada unas pequeñas celulitas que son los osteocitos en sus lagunas. Y que si la veo, si ustedes se ponen un poco aquí lejos, se darán cuenta que están en un sistema de laminillas, que son la calcificación que ha sufrido esa matriz. Y en esas distintas laminillas yo veo que hay una lagunita con una celulita que es el osteocito, que es la que está en el hueso maduro. Que está en el osteocito. O sea, que está el osteocito dentro de la lagunita. Bien, hay múltiples lagunas con sus osteocitos. Ahora, ¿cómo se nutren estos osteocitos que están en esas lagunitas? Bueno, decíamos que aquí en el canal de Haber transitan vasos sanguíneos. De ese vaso sanguíneo parte el líquido tisular. Y ese líquido tisular empieza a penetrar en la ostiona, pero a partir de canalículos, o sea, de canalículos que existen entre lagunas y lagunas, que le han ido formando las mismas prolongaciones de esos osteocitos. Y por esos canalículos es que transita el líquido tisular y así las células de nuestro tejido óseo se nutren. Fíjense, es interesante el enfoque de uno saber que estamos aprendiendo cómo es nuestro organismo, cómo son nuestros tejidos. No sé si hasta ahora ustedes han pensado cómo eran sus huesos por dentro. ¿Está bien?
Entonces, decíamos, tenemos las lagunas con sus osteocitos dentro, que están ubicadas en las laminillas que se han ido osificando, y tenemos además que las lagunas con los osteocitos se comunican con otras lagunas y con el sistema de Haber a través de canalículos o conductillos. ¿Está bien? Aquí también está, en esta lámina se ven las láminas intersticiales, que son restos de láminas con restos de osteocitos que quedan entre las ostionas que están activas. Y la línea de cemento señala el límite que tiene una ostiona. ¿Bien? Esta lámina es importante para que ustedes puedan identificar los componentes de la unidad estructural del hueso compacto. Pueden identificar la osteona, pueden identificar los osteocitos, pueden identificar las laminillas concéntricas y pueden identificar las láminas intersticiales, que son todas aquellas que están entre las ostionas, y la línea de cemento, que es la laminilla concéntrica que limita a una ostiona. ¿Bien? Ahora hemos llevado una ostiona a mayor aumento para seguir mirándoles más bien lo que estamos describiendo. Miren, esto es una ostiona a mayor aumento, está en un aumento de 800X. En el centro que tiene el conducto de Havers. ¿Bien? Vean ustedes cómo se ven las lagunas, y en esas lagunas hay osteocitos. Y vean cómo se ven como pequeños cabellitos, ¿no? Que son los canalículos, que salen de donde están las lagunas y no son nada más que los conductillos óseos por donde transita el líquido tisular que parte de los capilares que van por los conductos de Haber y que nutren a las células óseas, fundamentalmente a los osteocitos. Recuerden que en algún momento esos osteocitos fueron osteoblastos, que se han ido rodeando de matriz y quedan como ya células maduras incluidas dentro de la matriz ósea. Y los osteoclastos, ¿dónde están? Están cercanas a las zonas de los periosteos del endostio. En las zonas superficiales del hueso es donde están los osteoclastos haciendo su labor de resorción. ¿Está bien? Entonces, estas tres imágenes que hemos visto, creo que es importante para que ustedes logren entender, porque es complejo la estructura ósea, logren que estamos aquí ante un tejido, cuyo tejido es un tejido bastante especial, tiene células, osteoblastos, osteocitos, como lo estamos viendo en sus lagunas, y osteoblastos que fueron jóvenes en algún momento y después se convirtieron en osteocitos. Bien. Tenemos la matriz. ¿Qué cosa es la matriz? Todo lo que rodea a donde está la laguna y el osteocito, que está conformada por sustancia orgánica, con fibras colágenas y materia amorfa en muy pequeña cantidad, pero que está además calcificada, y por eso es las características donde vemos los conductillos, donde vemos las lagunas, y donde vemos esta estructura laminar, porque no es nada más que la secuela de los distintos momentos de calcificación que ocurre en el hueso. ¿Bien? Esta imagen muy interesante, porque aquí podemos ver y identificar la osteona, identificar los osteocitos, identificar, aunque no está aquí identificado, pero ya ustedes saben cuál cosa es el conducto o canal de Havers, y las líneas de cemento que limitan una osteona. Y aquí en la parte superior, el periósteo, como estas laminillas circunferenciales externas. Y en esta lámina, vean ustedes que también, que ya es un poco a menor aumento, pero nos da una visión del tejido óseo compacto. Vemos el periósteo, vemos los distintos sistemas de Haber, que es lo mismo decir, las distintas ostionas, y dentro de ellos los conductos de Haber por donde van los vasos sanguíneos. Estas son las cosas que yo quiero que ustedes dominen bien, o sea, componente de la osteona, el sistema de laminillas que están en la matriz transcelular del hueso, y estas tres láminas que nos evidencia de forma más clara la estructura
del hueso compacto. Aquí, como ustedes ven, he querido mostrarles si en caso de que ocurra una fractura del hueso, hay un sistema de reparación que tiene el organismo humano en donde se forma un callo de una estructura membranosa que, la formación de un callo membranoso que después va a conformarse, estoy en una grabación, perdón, ahorita te llamo. Está en una zona de osificación, o sea, donde hubo un callo membranoso, esta zona se convierte en cartílago y después es sustituido por tejido óseo. Y al final, la reparación de esta fractura, se observa lo que se conoce como callo óseo, ya plenamente formado. Y el hueso vuelve a ser funcional. ¿Bien? Bueno, esta lámina es para que ustedes vean los efectos que tienen las hormonas sobre los huesos, que es interesante que lo conozcan. Cómo influye la hormona del crecimiento, cómo influye las hormonas tiroideas T3 y T4, la testosterona también, los estrógenos, estas son hormonas que estimulan el crecimiento. La paratormona, que es una hormona que se produce en la glándula paratiroide, estimula la resorción ósea, o sea, provoca que haya un aumento de resorción ósea tratando de obtener calcio. Mientras que la calcitonina, que es una hormona tiroidea, inhibe esta resorción ósea. Ambas hormonas tratan de lograr un equilibrio para que haya los niveles que se requieren de calcio en sangre. Y es importante los requerimientos nutricionales para el desarrollo del hueso de proteínas, calcio, vitamina D, C y A. Son los elementos que intervienen de forma importante en nuestra nutrición para que haya un desarrollo adecuado del hueso. Bueno, pues que ya hemos terminado los tejidos conectivos especiales que vamos a tocar en estos momentos. Vimos ya el cartílago, lo vimos en la conferencia anterior, y ahora vimos el hueso. Y recuerden que quiero, en primer lugar, que hagan énfasis en qué, en las características generales, en las células y en la matriz que tiene tanto el cartílago como el hueso. Hacer énfasis en las características del cartílago hialino y del cartílago elástico, qué elementos de la matriz predominan en ello, y aquí en el hueso, que vemos qué características, o sea, primero los tipos de células que tiene el hueso, voy a hacer énfasis en las tres, o sea, osteoblasto, osteoclasto y osteocito, en la característica de la matriz que tiene componente orgánico, el que conocemos habitualmente, e inorgánico, que son las sales de calcio y otras sales, y la osteona como unidad estructural del hueso compacto y los componentes que esta osteona presenta, tanto desde el punto de vista teórico como poderla identificar en una lámina histológica o en un esquema. Bueno, pues muchas gracias. Les vuelvo y les repito la importancia que tiene el trabajo en la guía y en el taller para poder aprender los contenidos. Quiero decirles algo. Es importante que ustedes trabajen con las presentaciones, con los esquemas que están en el libro, porque la histología se aprende mirando las estructuras que estamos viendo. Y el taller los va a guiar a ustedes mucho en que ustedes entiendan o precisen cuáles son aquellos conocimientos, aquellas habilidades que ustedes tienen que desarrollar en histología. O sea, las preguntas que se les hace es con el objetivo o con el propósito de que ustedes logren los objetivos educativos que tengan en cada tema. Si ustedes logran elaborar el taller lo van a elaborar mirando la videoconferencia, mirando la presentación, consultando en el libro la duda que tengan, mirando la guía de estudio, así van a hacer el taller. Si ustedes logran elaborar el taller
trabajarlo de esa forma, ustedes cumplen los objetivos en histología y no van a tener ningún problema con su aprendizaje en histología y lo van a poder demostrar perfectamente en los exámenes que tengan parciales. Yo ya les he elaborado las láminas histológicas que son más importantes porque siempre en los exámenes hay preguntas prácticas que tienen que ver con láminas o esquemas histológicos, pero sé que ustedes lo van a lograr sin ningún tipo de problema. Así que muchas gracias. Vamos a dejar de compartir y desearle muchos estudios. Recuerden que tienen que elaborar este taller y entregármelo por correo electrónico antes del lunes de la semana próxima. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.